Se inicia la sesión. Bienvenido a los representantes del Ejecutivo, senador Espinosa, senador Sandoval. Secretario, si pudiera dar la cuenta, por favor. Gracias, señora presidenta. En sesión del Senado el día 11 de junio se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión. Proyecto de ley, iniciado moción de los honorables senadores señora Gatica, señora Espinosa, Cusano y Sandoval, que modifica el decreto ley 3516 de 1980 que establece normas sobre división de predios rústicos para incorporar una excepción al límite de superficie establecido para la subdivisión de hechos inmuebles. Además, se ha recibido un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores dando cuenta de gastos asociados a arriendo de terrenos en cumplimiento de la ley de presupuesto. Asimismo, ha llegado una comunicación del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en respuesta a un oficio de esta comisión, informando acerca de medidas adoptadas por Corfo y Cercotec en apoyo de emprendedores afectados por los incendios de la región de Valparaíso. También se recibió una comunicación del Ministerio de Obras Públicas respondiendo un oficio de esta comisión sobre el proceso de demolición de viviendas siniestradas a raíz de dichos incendios. A su turno, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y la Cámara Chilena de la Construcción hicieron llegar su opinión acerca de las indicaciones formuladas al proyecto en tabla y por su parte el arquitecto Frederick Brass remitió sus comentarios respecto al debate de la última sesión en que la comisión examinó este proyecto. Los antecedentes consignados en los puntos 3, 4, 5 y 6 ya fueron remitidos a sus correos. Eso es la cuenta, señora presidenta. Ok, muchísimas gracias. Colegas, si tienen algún punto vario que quieran tocar en estos momentos, senador Sandoval, por favor. Sí, no, a ver, presidenta, ¿se ha recibido alguna información respecto de la región de Aysén en particular? Y me gustaría, aprovechando que está el Ejecutivo, que nos pueda remitir, ojalá lo más rápido que se pueda, la información máxima o detalle posible respecto del plan de aislación térmica de las viviendas en la región de Aysén. Ojalá comuna a comuna se han tenido algunas observaciones por parte de algunas entidades que aparentemente habría alguna baja en este programa, baja que coincidentemente también no tiene que ver el Ministerio de Vivienda, que tiene que ver con el cambio de calefactores, que también ha tenido alguna lentitud en su proceso, y me gustaría que pudiéramos oficiar a través del Ministerio que nos remitan la información pormenorizada de todos los programas vinculados al tema de aislación térmica comuna por comuna en la región de Aysén, la situación actual respecto de ese programa, presidenta. Muchas gracias. ¿Está de acuerdo la mesa? Adelante, senador Espinosa. No, quisiera agregar sobre lo mismo. La ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, estuvo en Osorno la semana territorial. Y en el marco de toda la polémica que se ha generado por el tema de la leña, ella ha señalado que hay un compromiso de vivienda de 40.000 soluciones de aislamiento térmico para la región de los lagos. Yo quisiera, en el mismo oficio, agregar, ¿no es cierto?, en qué se sustenta aquello, porque yo considero que es una cifra altísima, considerado de que ha venido en esta misma comisión hemos sido testigos que los programas de mejoramiento de vivienda y aislamiento térmico han venido a la baja en los últimos años. Entonces no se condice un poquito ese dato, que puede ser un dato en búsqueda de la tranquilidad ante una situación tanto dura que se ha generado en la región producto de esta temática de la ley. Entonces me gustaría, si el mismo oficio yo creo que lo que incorpore nuestra región y que nos puedan responder si eso está en concordancia, ¿no es cierto?, con los datos que maneja el Ministerio. Sí, se acoge también dentro del mismo oficio la propuesta de la solicitud del senador Espinosa, y yo también en el mismo contexto se han dirigido también a mí distintas dirigentes que hoy día forman parte de comités de mejoramientos de vivienda en los ríos, y la consulta directa también hacia el mismo ministerio es cuál es la proyección que existe hoy en día para los subsidios de mejoramiento de vivienda. Por lo menos en los ríos la baja de estos subsidios lamentablemente sigue, y entendiendo de que en algún momento, cuando la situación económica producto de
estallido social, pandemia, pospandemia, se pudo efectuar una inyección de recursos específicamente en los subsidios de mejoramiento de vivienda, entendiendo de que esto era una forma también de poder generar empleo, ¿cierto?, de mantener mano de obra de manera activa. Hoy día esta situación es completamente contraria y el tema económico que se está viviendo en nuestro país no es de los mejores. Entonces, saber también si es que existe por ahí desde el ministerio alguna proyección de poder generar aumento en la entrega de estos subsidios y desde esta manera reactivar en realidad la economía local. Lo planteo y también lo planteo aquí en la mesa para ver si es que en algún momento se pueda responder esta consulta y también poder incorporarlo en el oficio que vamos a emitir desde la comisión. Acordado entonces. Pasando a otro tema, bueno, partimos con la tabla que correspondería a considerar en particular el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento, según el boletín 15.534-14. De acuerdo a lo conversado aquí de manera interna, la idea, colegas y ejecutivo, es que podamos votar en primera instancia los artículos que no sufrieron, o sea, que no fueron intervenidos con alguna indicación y que de esta manera podamos ir avanzando con la votación de este proyecto de ley. Secretario. ¿Algún alcance? Sí, solamente ratificar lo que está señalando la señora presidenta en virtud del artículo 126 del reglamento. Toda vez que esto se aprobó en general, deberán entenderse aprobados todos los artículos que no hayan sido objeto de indicaciones, salvo que cualquier señor o señora senadora solicite votación separada de algún precepto. Correspondería entonces declarar aprobados en particular los artículos pertinentes, que serían el artículo 1, número 16, el artículo 3, el artículo 4, el artículo 6 y el artículo 7, pero respecto a este último, el Ejecutivo ha pedido que quede dentro de las materias pendientes porque se están haciendo algunos análisis de ajuste respecto del proyecto que está abordando materias similares. Entonces, si le parece, señora presidenta, sería el artículo 1, número 16, el 3, el 4 y el 6. Esos artículos que se darían por aprobado en particular también. No, eso se va a ver después. Sí, senador, perdón, muy breve. Como digo, esto, para dejarlo bien claro, son aquellos artículos que no fueron objeto de indicaciones, los que yo he nombrado y que en virtud del artículo 126 cabría aprobar en particular, si le parece a la comisión, sin perjuicio de que... Sí, Ejecutivo, ¿quiere argumentar algo con respecto a lo propuesto de que avancemos con la votación de los artículos que no tuvieron ninguna indicación? Sí, estamos de acuerdo con lo propuesto, Presidenta. Respecto a la consulta del senador Sandoval, estoy ahora buscando los archivos que no fueron los artículos que no fueron modificados, un sistema que se caracteriza por lo lento. Pero puedo partir por el que estamos solicitando no modificar, o sea, que no estamos solicitando no aprobar, que el número 7 respecto a las modificaciones a la Ley General de Servicios Sanitarios, no porque no estemos de acuerdo en modificar algunos elementos respecto a esa ley, sino que porque tenemos que ver algún grado de congruencia respecto a los intereses de este proyecto de ley con los del proyecto de agilización de permisos sectoriales que se está tramitando por parte del Ministerio de Economía. Entonces, necesitamos, no es que queramos rechazarlo, sino que queremos hacer una revisión un poquito más profunda respecto a los puntos ya aprobados. Ya, el 3, perfecto. El artículo 3 hace referencia a modificaciones que están haciendo a la ley de revisora independiente, que el fondo haya acuerdo con respecto a alguna modificación respecto al procedimiento, reclamación, y el 4 dice relación, claro, justamente con la modificación de la ley de los
de los hitos y también, insisto, algunas modificaciones más bien específicas respecto al procedimiento sancionatorio. Respecto al, perdón, el numeral 3 dice referencia con los hitos y el número 4 hace referencia a modificaciones en la ley 20.071 que crea y regula el Registro Nacional de Revisión Independiente de Obras de Edificación, que son básicamente establecer un procedimiento más bien general respecto a las reclamaciones del procedimiento sancionatorio y modificar un procedimiento especial que está establecido en la ley, que la verdad era bastante complejo de administrar, que decía relación con una comisión constituida por funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y representantes de colegios de arquitectos, ingenieros y constructores civiles, que la verdad costaba bastante constituir y era más bien una anomalía jurídica, diría yo, respecto a cómo se establecía. Entonces, más bien estamos estableciendo el sistema general de reclamación del procedimiento administrativo. Y el 6 es una modificación a la ley del CERNAC, en el Fondo de la Protección de Derechos de los Consumidores, que básicamente establece una modificación respecto a elementos constitutivos de la hipoteca de los permisos de compraventa, que es un elemento que solicitó el diputado Fuenzalía, que está en el proyecto original, de hecho, del diputado Fuenzalía. Claro. Y la única modificación que se está, claro, cogiendo sin comentarios por parte de la Ley General de Construcciones, dice relación con el artículo 145 de la ley, que incorpora 145 bis, que establece que en aquellas obras que hay una recepción de obras por parte de aquellas cuestiones que no tienen permiso, por ejemplo, aquellas obras que dependen de las Fuerzas Armadas o de infraestructura, se debe acreditar ante la DOM la forma en que se da cumplimiento a la ley de aporte del espacio público, que es algo que nosotros habíamos sostenido como ministerio, pero que la verdad se está aclarando mediante este artículo. Esos son los puntos que no tienen modificaciones, senador Sandoval. Muchas gracias. Colegas, consulto, ¿hay algún impedimento para que no aprobemos estos artículos que no sufrieron ninguna indicación? ¿Están de acuerdo con que votemos el artículo 1, 3, 4, 6 y 7, si no me equivoco? El El 7 siete no. justamente El que quedaría fuera, ya, perfecto. Y el artículo 1, solo el número 16. Son los que no fueron objeto de indicaciones. Perfecto. ¿Vale? Solamente eso. Artículo 1, número 16, artículo 3, artículo 4 y artículo 6. ¿Sí? Quedando pendiente el 7. para resolver posteriormente. ¿Les parece entonces? No, el número 1, 16, lo que acaba de explicar Vicente respecto a la ley de aporte. ¿Le parece votarlo? Adelante, secretario. Senador Sor Espinosa. Senador Sor Sandoval. Presidenta. A favor. Bien, entonces se darían por aprobados el artículo 1, número 16, artículo 3, artículo 4 y artículo 6. El 7 pendiente. Sí. Se lo puedo decir al tiro. Artículo único número 16, página 55. Claro. Toda la ley general de urbanismo y construcción. Claro. El artículo 3, página 68 a 73, pero está en la página 68. Todos esos no fueron objeto de indicaciones. Entonces, en virtud del artículo 126, exactamente, se aprueban tal cual, y por eso que el Ejecutivo solamente pidió separar de ese grupo el artículo 7 que se va a coordinar con la norma que está en el otro proyecto aludido. El artículo 4 está en la página 73. Ese procedimiento se refiere a la modalidad a la cual se recurre después de esa instancia, ¿cierto? Sí, a una reclamación de un revisión independiente de la actuación revisión independiente. Y el artículo 6 está en la página 75. Ahí para. 5 objetos de indicación. Sí.
Claro, página 75. ¿Está bien, entonces? Estamos aprobados ya. Sí. Sí, toque la campana, Presidenta, aprobado. Aprobado entonces. Presidenta, algo muy breve, que Adelante. como es tradicional, siempre la Secretaría solicita la autorización para introducir enmiendas formales y de referencia, especialmente dado que en algunas ocasiones al aprobar un artículo, alguna indicación, hay que ajustar alguna referencia y algunas cosas de redacción básica. ¿Ah? ¿Habría acuerdo también, como habitual? Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, facultado, muchas gracias. Eso, señora Presidenta. Entonces ahora correspondería, no sé si Osvaldo, van a ir ustedes nombrando los artículos, fundamentalmente las indicaciones en que hay acuerdo de la mesa técnica de aprobar, tal cual. Hay otra situación que es para rechazarlo y hay otras situaciones que son de acuerdos para aprobar con modificaciones que vienen consignadas en el documento que les entregamos y que podrán, ante cualquier inquietud, explicar los representantes del Ejecutivo. Bien, avancemos entonces. El acuerdo de la mesa técnica para aprobar correspondería entonces a los artículos 8C, 8F, 9A, 10, 17, 19, 20, 24, 25, 36 y 43. Como sugerencia, propuesta de la mesa. ¿Podemos ir viendo? Uno a uno, claro. ¿les parece? Sí, por cierto. Eso. Claro, entonces, Ahí para yo le que... voy diciendo... Eso. El secretario nos va a ir indicando entonces. Por favor. Entonces, vamos uno por uno, si le parece. A ver, la primera indicación está en la página 15 del Ejecutivo. Yo les pediría que aprovechen de ir viendo este documento que tienen, este de acá, ¿no es cierto? Porque ahí está la sugerencia y ahí se va a explicar cuál es la propuesta. Eso, entonces, vaya a la página... No, esto queda en... Sí. 8C. Sí, lo que pasa es que les recuerdo que esto está propuesto a aprobar tal como está en el comparado. Entonces, después vamos a ir con este legajo viendo las propuestas en que hay acuerdo, pero con modificaciones. ¿Ah? Entonces, ahora solo vamos al comparado teniendo presente que después vamos a seguir. Exactamente. O sea, lo primero que hay que ir a ver... sí, aquí están las propuestas de las modificaciones. Exactamente, porque ahora en el comparado vamos a ver primero lo que hay acuerdo de aprobar tal cual. ¿Ah? Entonces, lo primero es en la página 15 del comparado, la indicación 8C. Entonces, que la pueden... Claro. Quiere decir que las indicaciones A, B, no hay acuerdo. Por ejemplo, en la A hay un acuerdo de aprobar con modificaciones discutidas y la 8B está pendiente. Entonces, claro, no está en orden correlativo respecto al artículo, está en orden correlativo a los acuerdos. Entonces la primera es la 8C, página 15. Sí, la 8C, que básicamente es una especificidad de la facultad que tiene el Ministerio, en este caso para dictar instrucciones en relación a la economía procedimental del procedimiento. Como sabemos, el procedimiento muchas veces de los permisos de construcción tiene dificultades en cuanto a su tramitación, particularmente a elementos particulares respecto a
qué es lo que tiene que revisar un director de obras municipales en el acta de observaciones. Entonces nosotros estamos estableciendo un reforzamiento de aquello de que la división pueda aclarar, o sea, perdón, el ministerio, y también respecto a cómo cuáles son los mínimos respecto al informe que tiene que elaborar el revisor independiente, porque lamentablemente nosotros en el análisis que hemos hecho, no lamentablemente, pero hemos visto distintas técnicas, ¿no es cierto?, de algunos informes más bien acabados y otros que derechamente solamente referían a un cumplimiento sin justificarlo. Entonces nosotros creemos que tener un mínimo justamente para que el objetivo que tiene el revisor independiente, que es poder darle confianza al director municipal y en consecuencia apurar la tramitación, se cumpla de manera más bien sustantiva. Eso, esa es la propuesta, ya de acuerdo con lo... Perfecto. Okay. Muchas gracias, Vicente. ¿Alguna consulta de parte de los senadores? Sí, no. Don David, en primer lugar, la mesa técnica llegó a acuerdos para aprobar tal cual lo que está en el comparado, ¿no es cierto?, que son las normas que yo les estoy señalando. También hay una norma que llegaron a acuerdo para rechazar. Después, vamos a ver, como les anunciaba, en este legajo, ¿no es cierto?, están las modificaciones que vienen proponiendo que también están de acuerdo. Exactamente. Y después, ¿no es cierto?, se plantea que para discutir en comisión una norma y hay una serie de otras normas que quedaron pendientes que van a ser objeto de la revisión que van a llevar adelante esta semana el Ejecutivo con la mesa técnica. Por eso, en la 8C, como les decía, es en la página 15 para aprobar tal cual, que es lo que acaba de explicar Vicente. Senador Espinosa. No pedirle disculpas a Vicente que nos pueda explicar. No estaba viendo las otras y no estaba concentrado cuando lo que explicaste en este. No hay problema, senador, por su intermedio, señor presidente, y aparte que me excedí la explicación. Este artículo, que el primero, dice que, o el fondo, el objetivo es que el Ministerio de Urbanismo pueda dictar instrucciones específicas en cuanto a la revisión y verificación respecto a qué es lo que tiene que hacer el director de obras municipales. Porque el director de obras municipales, de acuerdo al artículo que estamos modificando todavía, pero que el fondo conceptualmente ya estaba menos definido, es en cuanto a que, por un lado, tiene que revisar las normas urbanísticas en cuanto a sus actas de observaciones, ¿no es cierto? Y eso es un tema bien discutido largamente. Nosotros estamos tratando de enfocar mejor una serie de modificaciones, qué es lo que tiene que revisar. Y como sabemos que igual van a haber algunas dudas respecto a ese punto siempre, porque esto es un tema que va a seguir generando discusiones, puede que surjan otras normativas, la verdad es que nosotros creemos importante que el Ministerio tenga una facultad bien clara respecto a que pueda interpretar de manera correcta qué es lo que tiene que hacer un director de municipales para darle certeza respecto a su actuación y no que genere dudas. Eso por un lado. Y en segundo lugar, lo que se pretende es también delimitar correctamente a qué se refiere, qué hace con los otros antecedentes que tiene los directores municipales. Porque efectivamente uno cuando ingresa un permiso tiene que ingresar otros antecedentes, pero que el director de municipales no debe revisar, sino que simplemente debe constar en que existan estos documentos técnicos, documentos que no son de norma urbanística. En consecuencia, dado que esto es un problema que ha tenido, nosotros creemos que ha tenido alguna envergadura en los últimos 15 años, digámoslo, creemos importante que el Ministerio tenga esta facultad de manera muy clara para poder, de alguna forma, establecer un mandato, ¿no es cierto?, a que el procedimiento se vaya aclarando lo máximo posible. Ese es el sentido de este inciso. Gracias, Vicente. ¿Alguna consulta de los senadores? Perfecto. Secretario, por favor. Votación. A favor. Página 16. Indicación 8F. Ahí lo que se hace es reemplazar en el inciso octavo, que pasaría a ser noveno, la expresión subdivisiones afectas por la frase divisiones afectas.
¿Podría fundamentar eso? explicar eso? Sí, esto es una modificación más bien de congruencia. Lo que pasa es que la subdivisión, o sea, el fondo, el término que usa la ordenanza y que utilizamos la ley es la división afecta, no la subdivisión afecta. Entonces, aprovechando que estamos modificando la ley, esto por cierto no hubiera motivado una modificación por sí sola, pero dado que estamos modificando estos artículos, creemos que tenemos que ser congruentes con respecto a cómo se está analizando cómo se ha conceptualizado en otros cuerpos legislativos, y es más preciso división afecta que subdivisión afecta. Es simplemente eso. ¿Alguna consulta? Secretario, por favor, votación. Sandoval, presidenta. A favor. Bien, entonces aprobado 3 por 0. 8F. Ahora correspondería entonces pasar a 9A, que está en la página 19. Que ahí se viene reemplazando en el 116 bis, cuando dice los propietarios que soliciten un permiso de edificación podrán contratar un revisor independiente. La idea es que diga los propietarios que soliciten un permiso de construcción. Claro. Edificación por construcción. Sí, ¿cuál es ese sentido más bien básico? Pero... No, es que efectivamente tiene un sentido, no es tan, o sea, de congruencia, pero también tiene que ver con una discusión que es más bien antigua en relación a que la ley de revisión independiente hablaba de revisión independientes que podían, y el título hablaba de construcción, y el artículo 116 bis hablaba de edificación, pero lo cierto es que la Contraloría ha resuelto que ante esta divergencia aclarado que utiliza las obras de construcción porque es un sentido más amplio, en consecuencia que incluye aquello en la práctica, que también un revisión independiente puede aprobar o puede revisar independientemente un permiso de urbanización. Entonces se amplía la labor de la revisión independiente, hay un par de discusión ahí si es que correspondía, pero lo cierto es que nosotros estamos ratificando el criterio de la Contraloría y haciéndolo más amplio, de manera tal que los revisiones independientes puedan de alguna forma realizar también proyectos de urbanización. Ese es básicamente la modificación. Espinosa. Señor Sandoval. A favor, Sandoval. A favor. Bueno, entonces también queda aprobado la nieve. Correspondería ahora pasar a la página 21, indicación 10. Acá en el 116 bis A señala que en el desempeño de su función el revisor del proyecto de cálculo estructural será subsidiariamente responsable con el personal competente, etcétera. Se reemplaza la voz subsidiariamente por solidariamente, de manera que se establezca que en el desempeño de su función el revisor del proyecto de cálculo estructural será solidariamente responsable con el personal competente que realizó el proyecto de cálculo estructural. Sería mayor. Sí, claro, Sí, mayor. La idea, o sea, el fondo, esto es una modificación congruente también, perdón, perdón, presidenta, muchas gracias. Por su término, señora presidenta, esto es lo que pretende es, en la modificación en general, en un principio ha sido readecuar las responsabilidades de los distintos actores que participan en el permiso de edificación. En consecuencia, la posición del Ejecutivo es que tanto el revisor del proyecto de cálculo como también posteriormente el revisor independiente tengan que asumir las responsabilidades que podría también asumir el arquitecto en el fondo que presenta el proyecto, pero que eventualmente se pueda también perseguir la responsabilidad del mismo en virtud de que justamente estamos delimitando la acción de directores municipales. En consecuencia, queremos de alguna forma revisar la responsabilidad de los otros actores, justamente para que los proyectos de edificación no lleguen a un estado cual solamente el director de obras tenga ese cargo, sino que de alguna forma todos los actores que participan en la generación del procedimiento tengan que cumplir con su responsabilidad. Ese es el principio de la normativa y creemos que subsidiariamente, lamentablemente, hoy día da a entender de que es una responsabilidad menor y nosotros creemos que justamente lo que persigue, o cómo está armado el procedimiento es para que cada actor cumpla con sus funciones. Eso es, señor presidente, la explicación de la modificación. Oye, perdón. Adelante, senador. En los casos prácticos que hemos visto nosotros,
estos edificios que se caen, que consecuencia de un terremoto, a la situación de... ¿Cómo se está respondiendo ahí? ¿Cómo está respondiendo eventualmente quiénes están detrás, a propósito de lo subsidiario que era antes y lo solidario que va a ser ahora, en un eventual proceso post-siniestro de estas características? Por su intermedio, Presidenta, responderle al senador. Hoy por hoy, los juicios de responsabilidad por vicios de construcción, de acuerdo al artículo 18, lo normal es dirigirse contra el propietario primer vendedor. Él responde y luego el propietario primer vendedor es quien repite respecto de los demás profesionales que participaron en la obra. O sea, en principio, quien, por ejemplo, compra un departamento y se le filtra, va a demandar a quien le compró. Y después será esa inmobiliaria la que tendrá que dirigirse contra o el arquitecto o contra los otros profesionales que pudiesen tener responsabilidad con esto. El sentido de esta norma es básicamente equiparar las responsabilidades. El revisor de cálculo estructural, al igual que el revisor independiente, le viene a dar visto bueno a lo definido por el arquitecto o por el profesional que realizó cálculos. Entonces consideramos que las responsabilidades deberían ser equiparables, por lo mismo. Perdón, Presidenta, solamente una... O sea, mi pregunta apuntaba un poco del punto de vista práctico, ¿cómo acontece en la realidad? O sea, porque da la sensación de que el propietario termina siempre al final asumiendo el costo nomás, ¿ya? Pero no, en la práctica, ¿cómo se ha visto ese tema? Así sencillamente, un ejemplo. Senador, permiso. El propietario- Adelante, senador. Ay, perdón. Sí, adelante. El propietario primer vendedor, que es quien vendió la propiedad inicialmente, él es el que, de acuerdo con el artículo 18, responde. En la práctica, yo como comprador de esa vivienda voy al juicio, que es un juicio en los tribunales civiles, y demando a ese propietario primer vendedor. Recuerden que en la escritura de compraventa debe quedar constancia de todas las personas que participaron en este proyecto, o sea, quién fue el arquitecto, quién fue el constructor, etcétera, y queda también la responsabilidad del propietario primer vendedor. Y una vez demandado y hecho todo el juicio, sencillamente lo que ocurre es que se condena a pagar la indemnización, si es que correspondiere, a ese propietario primer vendedor. ¿Qué es lo que dice la ley? Si usted está convencido, señor propietario primer vendedor, de que esto no era responsabilidad suya, sino que fue responsabilidad de la constructora o del arquitecto que hizo el diseño, que tocó los peritajes, ahí sencillamente va y después de que ha tenido que pagar y pagar las indemnizaciones correspondientes, puede demandar a las personas que él estima que tienen responsabilidad. Y eso se hizo precisamente a raíz de la ley de calidad para evitar lo que era el comprahuevo, por así decirlo, en que yo era el que había comprado y iba donde la constructora y me decía, no, pero si yo no tengo nada que ver, eso es problema del arquitecto. Iba donde el arquitecto y el arquitecto me decía, no, esto es problema del inmobiliario que escogió el suelo. Y así sucesivamente. Entonces se radicó solamente en el propietario primero vendedor. Opera sin problema. Ningún subterfugio que al final... No, sí, ¿sabe? Los abogados son expertos. Perdón, ¿puedo decir yo? Yo creo que algunos son expertos en buscar... en lo personal estimo que lo único que pasa es que normalmente las personas, o sea, las inmobiliarias, que son los primeros vendedores, normalmente le dicen a la persona en el sistema de postventa, no, si nosotros vamos a reparar, nosotros vamos a responder. Entonces, como los plazos son diferenciados, 3, 5 y 10 años, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, y principalmente, más que en las fallas estructurales, que son 10 años de prescripción, en las que son de corta duración, hay un poco una cosa como si voy a ir, en espera de que se pase el plazo. O sea, yo diría que esa es la mayor dificultad que enfrentan las personas que adquieren, porque muchas veces confían en el sistema de postventa. Y por eso, parte de esto de la ley de calidad se incorporó también dentro de las facultades del CERNAC, precisamente para que puedan hacer demandas colectivas y sea mucho más expedito para ellos. No en esta ley, es la ley del CERNAC. Adelante, senador Espinosa. Solo que tengo una pequeña inquietud. En el tema laboral, en nuestro país, cuando legislamos el tema laboral,
y se aplicó, ¿no es cierto?, la responsabilidad subsidiaria, ha significado, desde mi punto de vista, un avance gigantesco en la protección de los derechos de los trabajadores. O sea, yo he tenido en mi región accidentes de trabajadores en donde el subcontratista se ha arrancado después del accidente y el mandante ha tenido que ser responsable de eso. Entonces la pregunta que hago, ¿cuál es la diferencia entre la subsidiaria y la solidaria en el caso de lo que estamos analizando? Es solidario. En el tema... Código de Trabajo es el Código de solidario. Trabajo, sí. Perdón. Es lo mismo. solidaria, es lo Es la mismo. solidaria, tienes razón. Es la solidaria, sí. Sí, tienes razón. Tienes Entonces, razón, me equivoqué. es justamente lo mismo en ese sentido. Eso es pero la pregunta va, o sea, ¿cuál es la diferencia? Es que la diferencia es que si es subsidiario, yo tengo que concurrir primero a quien tiene la responsabilidad principal y en la de defecto él puede repetir si es que o yo tengo que, si cumplí la obligación y no pudiéndolo acreditar, tengo que ir al subsidiario. En Ya. consecuencia, en el solidario yo puedo como interesado puedo elegir a dónde concurro respecto a responsabilidad. El fondo responsable de solidaridad es que cada una de las partes sea responsable justamente de los resultados de planificación. Esa es básicamente la responsabilidad que de alguna forma protege en este caso al comprador en ese sentido. Protege al comprador en definitiva. Saludamos al senador Kusanovich, que viene llegando. ¿Sí? ¿Se lo explico? Sí. Para información del senador Kusanovich, estamos votando la propuesta que logró consenso en la mesa técnica entre los asesores aquí de los que formamos parte de la comisión, más el ejecutivo. Tengo entendido que su asesor también estaba presente, así que en eso estamos en estos momentos, viendo punto a punto el pack de los artículos en donde existe acuerdo a aprobar. Vamos ahora en el 10. Falta por votar el artículo 10. Adelante, secretario, por favor. Kusanovich, A favor. Senador Espinosa, A favor. Senador Sandoval, A favor. Presidenta. A favor. Perfecto. Entonces, 4. aprobado 4-0 la indicación número 10. Correspondería pasar ahora a la página 42 para ver la 17. Claro, bueno, me confundí yo con el subsidiario, tengo razón. La indicación 17, ¿no es cierto?, que está en la página 42, agrega un inciso final al artículo 119 del siguiente tenor. Excepcionalmente, tratándose de establecimientos de salud, educacionales y deportivos, podrán ejecutarse simultáneamente en un mismo predio las obras de edificación aprobadas por la Dirección de Obras Municipales en 2 o más permisos de ampliación patrocinados por distintos profesionales. En estos casos, el propietario deberá acreditar el cumplimiento de las normas urbanísticas, considerando para ello las solicitudes en trámite, los permisos de edificación otorgados y las edificaciones recepcionadas definitivamente en el predio. Para efectos del control de las normas urbanísticas aplicables a todas las obras, la Dirección de Obras Municipales deberá llevar un registro separado del predio y los proyectos que se acojan a este artículo. En caso que se detecte que se sobrepasa alguna norma urbanística, el director de Obras Municipales deberá rechazar la última de las solicitudes de ampliación presentadas. Ese es el texto. Una pequeña duda, nomás que el Ejecutivo va seguramente a pronunciarse, es si deberá rechazar solo la última de las solicitudes de ampliación presentadas. ¿Ah? Que eventualmente puede que ahí haya un pequeño cambio de redacción. Eso era, presidente. Gracias. Sí, el Ejecutivo, por favor, explicar con algún ejemplo. Sí, es que por aquí se aprobaron. A ver, lo que pasa es que, claro, hay hospitales efectivamente que, por ejemplo, requieren, por un lado, una ampliación de la sala, voy a inventar, de la sala de radiografía y por otra parte de una oncología. Y estos son procesos licitatorios distintos, con técnicas distintas, con momentos distintos,
Pero en la práctica, si es que hoy día tienen que ingresar un permiso de ampliación, lo cierto es que tendrían que primero tramitar uno, recibir esa tramitación y con posterioridad iniciar la otra ampliación. No se pueden hacer simultáneos. Y lo que pretende esta norma es que se permita la simultaneidad en determinados equipamientos que son los que se destacan acá, que son educativos, de salud y de deporte, un poco pensando también en la lógica del Estadio Nacional. Y todas las obras que recibo ahora para el Panamericano, y esperamos que podamos tener otro tipo de obras así. Entonces estamos tratando de plantear que estos grandes equipamientos tienen este problema, y también esto ha redundado muchas veces en que en procesos de, ¿cómo decirlo?, cuando se quieren regularizar estos predios, también tienen esta dificultad porque de alguna forma operan con lógicas distintas. Entonces hay que hacer permiso de ampliación distinto, permiso de edificación distinto, y eso lamentablemente no permite cumplir con el estándar. Por ejemplo, el caso de Van Buren es un caso que nosotros queremos práctico. Esto lo discutimos acá con la senadora también Pascual, que también estaba preocupada de este asunto, y la verdad es que esta es la propuesta que tiene el Ejecutivo justamente para evitar el problema, que es un problema práctico. Nosotros tenemos varias reuniones con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, justamente por esta dificultad respecto a la posibilidad de ejecutar proyectos en paralelo a equipamientos de salud y educación. Eso, Presidenta. Gracias, Vicente. Senador Sandoval. Sí, gracias, Presidenta. Se presentó una moción a propósito para la regularización de algunas infraestructuras públicas, lo cual es curioso, pero una especie de ley del mono para el Estado. Y se plantea el ejemplo del Hospital Gustavo Fricke acá en Valparaíso, que no tiene permiso de edificación, con todo lo que eso implica, ¿ya? Con toda la irregularidad que esa situación implica. Y ese proyecto está en esta comisión. Yo no sé cómo no va a ser parte de esa realidad respecto de cómo se va a regularizar esta situación, porque lo que tú dices con esta norma, cualquier nueva tramitación tiene que previamente estar resuelto lo anterior. Por lo tanto, el Gustavo Fricke, por ejemplo, no puede hacer ninguna ampliación, ninguna nueva obra, ninguna nueva dependencia, porque no tiene todavía, ¿me entiendes? Y ese es el problema que lo ha tenido parado desde hace mucho tiempo. Estoy hablando del caso de ese, pero tenemos lo mismo, ¿no es cierto?, en diferentes infraestructuras deportivas y otros a nivel nacional. ¿Cómo lo salvamos con este tema? Por su intermedio, señora Presidenta. Mire, la verdad es que efectivamente este artículo ataca de alguna forma cuestiones particulares y establece un procedimiento nuevo para aquellas. Y yo creo que nosotros podríamos someter, senadores, ese proyecto, ese artículo, también aparte de la discusión que nos queda con los asesores, justamente para ver cómo afrontar este problema, porque yo sí creo, al menos al principio, que estaría dentro de la idea matriz del proyecto, que sería nuestra limitación en el fondo, pero creo que como Ejecutivo podemos analizar la posibilidad junto a los asesores de poder integrar esa propuesta normativa que yo recuerdo haber discutido a propósito de este proyecto. Muchas gracias, Vicente. ¿Alguna consulta más de parte de los senadores? ¿O sometemos? No, se va a modificar. Es que esa otra norma, agregarle los que están pendientes de abajo para resolver. Senador Espinosa, ¿había pedido la palabra? Sí, solamente que me gustaría que explicara don Vicente o alguien del Ministerio que cuando dice al final, en caso de que se detecte que se sobrepasa alguna norma urbanística, que me aclare ese concepto, cuando sobrepasa alguna norma urbanística, ¿a qué te refieres? El miedo para no hacer más de 2 permisos o 3 permisos o 4 permisos, y ahí hay un tema de redacción que hay que arreglar, como bien se está en la mesa, dice relación con que lo que funciona como norma urbanística son límites, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo ingreso 2 permisos de edificación, o 2 ampliaciones en este caso, ¿cómo reviso que la suma de aquellos no vulneren, por ejemplo, el máximo de constructibilidad o el máximo de superficie de cualquier norma urbanística que están establecidas en la Ley General de Construcciones? Porque hoy día estamos acostumbrados a realizarlo a través de un permiso o de una ampliación. Entonces, ¿cómo verificamos que ello no suceda? Justamente lo que tiene que hacer en este caso el Estado municipal es que el registro tiene que
revisar si es que existe otro permiso por parte de este tipo de equipamiento excepcional, tiene que ver si es que el segundo ingreso, o el tercer ingreso, o el cuarto ingreso, superan la norma urbanística, y es ahí donde no debiese dar esa aprobación, justamente. No en cuanto, porque hoy día lo que tendría que hacer un director municipales tendría que revisar aquello que está recibido. En cambio, acá se establece un procedimiento especial para aquello que no está recibido, sino que aquello que está ingresado, se vea que la siguiente solicitud no supere los límites que le estableció el plan regulador respecto a norma urbanística, como constructibilidad, densidad de equipamiento, no se puede, constructibilidad, superficie, altura, por ejemplo, que son las normas que más dificultades generan muchas veces con la comunidad. Ese sería el objetivo. Y ahí justamente, como bien se nos ha indicado, así que agradecemos el comentario, la verdad es que el artículo hoy día habla de que de la última de las solicitudes, y lo cierto es que eso no se pone en el panorama de que pudiese ser 2 o más solicitudes. Entonces hay una propuesta de que, la verdad es que ya lo estamos haciendo ahora, que en la última oración señale que el director municipal le revisará las solicitudes atendiendo a sus fechas de ingreso y rechazará aquellas que sobrepasen alguna norma urbanística, o sea, alguna forma que pueda revisar más de una a la vez, que el rechazo no tenga que ser solamente de la última, sino que eventualmente si hay 2 que superan, pueda también accionar ese rechazo, que es un problema de la redacción actual, pero que no altera el fondo de la norma. Eso, Presidenta. De acuerdo. ¿Alguna otra consulta de los senadores? Todo correcto. ¿Estamos ok? Secretario, entonces, favor someter a votación. Perdón. Eso. Solamente una duda. La última parte de la norma ya está afinada, o lo podemos ver para aclarar el problema. ¿Quedó para aclararlo usted? Ya. O sea, la última parte la aclaramos bien la redacción de manera de no restringir el... Perfecto. Entonces, en ese entendido, se sometería, Presidenta, a votación la indicación número 17. Sí. Senador Sor Kusanovich. A favor. Senador señor Espinosa. A favor. Senador señor Sandoval. Sí, a favor, secretario. Solamente agradecer la disposición del Ejecutivo para incorporar, ¿verdad?, en esta tramitación esa norma que también apunta al mismo objeto y procurar sanear un montón de permisos que están en una situación irregular a lo largo, o no permisos, que están construcciones que están en situación irregular a lo largo del país, presidente, en materia deportiva, salud y otros temas similares. A favor, Perfecto. secretario. Entonces quedaría aprobado 4%. Correspondería ir a la página 45, indicación 19. ¿Perdón? ¿Qué página dijo? La página 45, la indicación número 19. Sí. Y en este caso, se proponía incorporar en eso primero el artículo 120, luego de la frase prórroga de un permiso, lo siguiente: y de un aviso de inicio de obras. Y el presidente de la República, en la indicación número 19, viene eliminando este numeral. Adelante, Vicente. Ahí sí. Esto simplemente es una modificación de congruencia, porque nosotros estamos haciendo varias modificaciones al concepto de declaración y la verdad es que en este artículo, que es el artículo que regula la caducidad de los permisos, nosotros la verdad es que no queremos dejar la declaración en cuanto a la caducidad, sino que queremos regularla específicamente en cuanto al mismo 119 bis, que es el que estamos hoy día discutiendo con la mesa técnica, en relación a que la declaración que se ingresa debe tener un plazo independiente para su ejecución.
probablemente más corto que el de un permiso de edificación, dada la envergadura de la obra y para dar certeza a su actor. Entonces, vamos a regularlo en ese artículo, que por cierto está dentro de los artículos pendientes. Entonces, simplemente queremos eliminar esto por un tema de congruencia, por eso está el proyecto así. Para sacarlo de la caducidad. ¿Alguna consulta de los senadores? ¿Nada? Favor, secretario, someter a votación. Senador Sor Kusanovich. Senador Sor Espinosa. Senador Sor Sandoval. Presidenta. A favor. Muy bien, aprobado. ...47... la indicación número 20. Esta indicación del presidente de la República intercala, sí, lo que hace es que intercala un nuevo numeral 18 para agregar efectivamente en el inciso primero del artículo 130 un nuevo numeral 12 del siguiente tenor. Cabe señalar que estamos en el artículo 130 que se refiere a los derechos municipales a cancelar por los permisos diversos, ¿no es cierto?, que se regularán conforme a una tabla. En esa tabla se incorpora archivo de declaración jurada 0,75% del presupuesto, ¿no? Esa es la propuesta. Sí, sí. Adelante, Vicente, por favor. Gracias, Presidenta. Sí, lo que se pretende en este artículo, como saben todos, el 130 regula los derechos municipales que se cancelan por cada uno de los tipos de obras que se revisan. Y efectivamente la obra nueva, por ejemplo, es 1,5 del presupuesto de la obra. El 0,75, ustedes me dirán, bueno, es que la declaración jurada, que es algo que vamos a revisar más adelante, es básicamente una declaración del arquitecto. Pero efectivamente la Dirección de Obras Municipales mantiene todavía la facultad de fiscalización. Y esa fiscalización, en el fondo, tiene que operar respecto a las obras que se están ejecutando. Entonces, lo que hemos establecido es que si bien hay una declaración para algunos tipos de permisos más reducidos, lo cierto es que los directores municipales tienen una serie de errores todavía en esa declaración jurada, como cuál es, primero, el archivo de la declaración y luego la fiscalización de la ejecución del mismo respecto al complemento de norma urbanística. O sea, pues hay que pasar a explicar la declaración. La declaración lo que pretende justamente es dar un espacio menor, pero un espacio a que los arquitectos puedan presentar proyectos sin aprobación de directores municipales de manera de desatocharlos. Entonces, ahí se reducen los derechos municipales por parte de la municipalidad porque no hay un acto de revisión, pero sí un eventual acto de fiscalización que tienen que efectuar las direcciones de obras municipales justamente para el cumplimiento de normas urbanísticas y, por cierto, sí, para la fiscalización de que están cumpliendo, por ejemplo, si un vecino solicita la revisión de esa declaración, la dirección de obras municipales tiene que cumplir con ese deber. Por eso se divide a la mitad, no es que se elimine, sino que se divide los derechos municipales que deben pagarse por parte de quien ingrese esta declaración jurada. 0,75. Esto es nuevo. ¿Alguna consulta de los senadores? Secretario, favor, someter a votación. Senador Sor Kusanovich. Senador Sor Espinosa. Senador Sor Sandoval. Presidenta. A favor. Bien, entonces queda aprobado 4-0 la indicación 20. Correspondería pasar a la indicación número 24, que está en la página 54. Sí, senador Espinosa. Sobre todo al Ministerio, me gustaría... Uno de los grandes problemas que tiene hoy día, creo yo, las direcciones de obra en todo el país, yo lo visualizo en las comunas que yo represento. O sea, en la municipalidad es pequeña, los directores de obra tienen que hacer de todo, hasta tienen que hacerse cargo del cementerio. Pero en comunas más grandes, Osorno, Puerto Montt, por ejemplo, en el caso nuestro, no tienen fiscalizadores. No hay simplemente. Entonces, le estamos entregando también más atribuciones, más facultades,
más situaciones, ¿no es cierto?, en donde van a tener que contar con más personal y simplemente no lo tienen muchas veces para recepcionar. Hay algunas recepciones que se demoran. ¿Cómo visualiza el ministerio que van a afrontar ese desafío? Porque los alcaldes, el alcalde de turno no tiene la visión muchas veces no visualiza la importancia que tiene un departamento de obra municipal porque no da rédito político. Esa es la verdad. Entonces igual hay que ver cómo vamos a abordar eso porque estamos viendo una crisis de falta de funcionarios en muchas direcciones de obras municipales. Yo igual comparto plenamente el comentario del senador Espinosa. Dentro de las reuniones lobby que hemos tenido con distintos gremios, uno de los planteamientos ha sido ese en realidad con respecto a, y bueno, y también desde el gremio de las direcciones de obras municipales del país han manifestado en reiteradas oportunidades, no solamente con este proyecto, sino que en otras ocasiones, la situación compleja con respecto a la dotación de personal y de que ellos pueden tener muchas atribuciones, ¿cierto?, para poder revisar y qué sé yo, pero la falta de personal les impide muchas veces avanzar, incluso hasta con los tiempos que hoy día ya están establecidos. Adelante, Vicente. Gracias, presidenta. Por su intermedio, compartí la preocupación que tiene el senador Sandoval y usted, senadora, también, presidenta, respecto a las dificultades. Por el apellido de su madre. Perdón, por el senador Espinosa, disculpe. Aunque yo asumo que es una preocupación de todos los senadores. Que efectivamente hoy día hay, no todas, pero muchas direcciones de obras que efectivamente tienen problemas con respecto a a la cantidad de funcionarios y a la disimilitud de funciones que tiene una dirección de obras, entre comillas, con poca actividad o con mucha actividad inmobiliaria, en el fondo. Y el proyecto, así para ser claro, no se hace cargo respecto a una revisión de planta, porque la verdad es que eso no creemos que corresponde también a un proyecto de ley o una revisión municipal, en el fondo, porque hay varios problemas que es difícil atacar solamente revisando decisiones municipales, pero sí creo que nosotros como ministerios tenemos dos roles importantes. El primero es, yo creo que el proyecto sí ayuda a esto. Ayuda porque, por ejemplo, el mismo tema de las declaraciones está reduciendo algunas de las responsabilidades de los directores municipales, está estableciendo una vía para que haya algunos permisos que sean más bien de responsabilidad del arquitecto y que el director municipal solo tenga que fiscalizar, que es una función que ya tiene hoy día, pero que no tendría que realizar un permiso. Entonces, ahí estamos de alguna forma bajando la carga laboral de directores municipales. En segundo lugar, aclarando, por cierto, que solo revisa normas urbanísticas y no toda la ley y toda la ordenanza, que es un problema que tiene el artículo 24 hoy día de la Ley Orgánica de Municipalidades. También estamos colaborando con aquello. Y además, estimada comisión, nosotros... Vicente, perdón, solo ¿sí? como consulta con respecto a saltarse en realidad, porque al final es eso, ¿cierto? El permiso de la dirección Sí. de obra porque recae con una declaración jurada. ¿Esto bajo qué parámetro de metros cuadrados o de superficie va a poder, apunta en realidad este artículo? Es que eso es parte de los De lo que temas, ya se de los está. pendientes, en el fondo, que todavía no están establecidos y que tenemos que discutir. El Nuestra parámetro, ya, ok. propuesta es que sean más bien situaciones específicas y reducidas establecidas por ordenanza, pero efectivamente podríamos establecer algún tipo de criterio específico en la ley, por ejemplo. Permisos chicos en este Claro, caso. edificio de uso público, probablemente no. Eso sí requería permiso de edificación. Entonces, Ok. esa es un poco la lógica, pero efectivamente hay que afinar eso y por eso está pendiente. Gracias. Pero lo último, Presidenta, es que respecto a la inquietud del senador Espinosa, la verdad es que la información pública en relación a la cantidad de personas, de funcionarios que se tienen una dirección de obras municipales por parte de población hoy día no existe. O sea, no tenemos hoy día un levantamiento preciso respecto a si una dirección de obras municipales está con pocos funcionarios, con un nivel crítico o con un nivel adecuado respecto a distintos indicadores. Por ejemplo, indicadores respecto al nivel de permiso de edificación que tiene que aprobar, o al nivel de población que tiene que aprobar, o al nivel incluso de funcionarios municipales que existen dentro de una municipalidad. En consecuencia, nosotros estamos hoy día, mientras hablamos, con un levantamiento de la información pública de los directores municipales en relación, o sea, ya tenemos los antecedentes, ahora estamos analizándolos, pero nuestra idea es que en el breve plazo podamos tener un indicador en relación a la cantidad de funcionarios versus, por ejemplo, en la actividad de esa dirección de obras municipales
o la población. Para eso tuvimos que hacer un levantamiento que fue respondido por, yo diría, la vasta mayoría de directores municipales, y hoy día estamos trabajando en el Ministerio de Economía para hacer un levantamiento y dar esos antecedentes. Estoy yo encantado de que podamos hacer una sesión para exponerle esos antecedentes a la comisión, que la verdad son bien interesantes para analizar un poco la realidad que estamos enfrentando y ver si tenemos otro paquete de medidas justamente para colaborar con la directora municipal. Nosotros como Ministerio encantados de colaborar en aquello. Eso. Gracias. Senador Espinosa. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo comparto los criterios que plantea Vicente, pero hay algunas inquietudes que me surgen. Por ejemplo, las declaraciones juradas que veíamos recién en el artículo 20. Muchas veces los arquitectos mienten en esa declaración jurada, ¿no es cierto? Dan presupuestos más bajos para pagar menos derechos municipales. No les pasa absolutamente nada. Pero ahí también se genera un problema, porque cuando el director de obra respectivo no tiene gente para fiscalizar, la Contraloría le cae sobre ellos. Entonces ahí también hay que poner un poquito de ojo de que tengan más responsabilidad también los arquitectos, porque no hay una sanción cuando hay mentiras en los presupuestos que son bastante descarados y que es una forma para evadir, ¿no es cierto?, el pago de derechos municipales. Entonces igual debe haber más responsabilidad para que se le den una vuelta a ese tema, creo yo. Gracias, senador Espinosa. Vicente. Concordamos, senador. Dentro de los asuntos pendientes respecto a responsabilidad, que son juradas, yo creo que podemos analizar esa inquietud y ciertamente nuestra intención es que, insisto, que todas las partes de este procedimiento, de este ecosistema, puedan cumplir con sus obligaciones de manera más precisa, y eso es parte del espíritu del proyecto de ley para justamente agilizar los permisos de edificación. Así que compartimos el punto. ¿Está trabajando algo en relación a la proporcionalidad de funcionarios respecto a la población? Porque no es lo mismo una comuna que, por ejemplo, si no me equivoco, puedo estar equivocado, pero creo que Osorno, que tiene 200.000 habitantes, tiene un fiscalizador. Estamos levantando los antecedentes. Primero que nada estamos levantando los antecedentes. O sea, ya los levantamos. Ahora tenemos que, de alguna forma, analizarlo y publicarlo. Eso nosotros, apenas lo tengamos, creo que podemos venir a exponerlo acá, senador. Excelente. Sin problema. Vale. Es una preocupación. Perdona. Presidente. Sí, senador Sandoval. Sí, respecto a la indicación 24, bueno, ninguna obra podrá, bueno, sí dice la ley hoy día vigente, ¿no es cierto? Ninguna obra podrá ser destinada a su uso en tanto no esté debidamente recepcionada, uno piensa en la autoconstrucción. Pero más que nada, ¿sabes lo que me preocupa en el segundo inciso? ¿A qué te refieres con esa u otra técnica que habilite su ejecución? ¿Cuál está? En la 24, en el segundo, sí, la misma. Es lo que vamos a empezar a ver, ¿Qué página está? es la indicación número 24, que está en la página... Sí, es que me refiero, claro, uno dice u otra técnica, claro, es la declaración. En este caso, Claro. es posible. U otra técnica. Senador Kusanovich, por favor. Gracias, Presidenta. No, referente a lo que planteó el senador Espinosa, Son dos. el tema de los profesionales que no dicen la verdad o distorsionan una declaración. Yo creo que esto pasa porque en Chile no tenemos castigo. En los países desarrollados, si tú falseas como profesional, inmediatamente tienes un castigo que no puedes ejercer como tu profesión por 5 años, 4 años, 2 años. Tiene que haber una sanción, porque en el fondo hay que empezar a creer en los profesionales. Pero ¿cómo creemos en los profesionales? Cuando los profesionales tengan miedo a mentir porque el castigo es grande. Acá hay que empezar a creer en el tema privado, pero tiene que tener castigo. O sea, si alguien es profesional, un doctor, un arquitecto, lo que sea, no puede mentir, porque si lo pillan mintiendo, el castigo tiene que ser leonino, porque es la única manera de que se empiece a creer en lo que hacen. Y ese es un tema que en Chile no lo tenemos porque no hay castigo, da lo mismo hacer las cosas como se hagan, porque todo da lo mismo. Así que tenemos un relativismo moral enorme en este país. Gracias, senador Kusanovich. ¿No? ¿Sí? O sea, sí,
que me acuerdo de las sanciones que proponía el senador Kuzanovich, que eran un poco más extremas en una sesión anterior, la de la plaza. No, estoy de acuerdo. Lo que sí estamos haciendo como Ejecutivo, senador, es proponer un régimen de sancionatorio más claro en el artículo 2021. No hay mucho acuerdo en ese punto todavía, entonces es un tema que debiésemos tener presente en la discusión que vamos a tener el jueves y el viernes, en el fondo, la verdad es que sí. Entonces yo creo que sí. Profesionales, particularmente la visión oscura, yo creo que podemos analizarlo a la luz del 2021. Nosotros creemos que es una visión mayor, que probablemente tiene varios comentarios y va a ser bien discutida, pero efectivamente hay que tenerla presente y podemos tenerla como parte del mandato del 2020 para el jueves y el viernes, que vamos a ir conversando estos puntos. Eso. Senador Sandoval y después secretario, por favor. Sí. 2 o 3 años. Sí, no, a propósito de permisología, porque estamos hablando sobre procesos que ya están en proceso, ¿ya? Pero hay otra etapa previa también que genera también una enorme demora en los procesos previos técnicos. Yo te cuento un caso, por ejemplo, no tiene nada que ver con vivienda. Se acaba de licitar una obra de pavimentación de la Ruta 7, ¿ya? Después de meses y meses y meses de ingeniería, levantamiento, topografía, expropiación, etcétera, etcétera, etcétera. Presupuesto oficial de la obra, o sea, los técnicos del Ministerio de Obras Públicas dicen que esa obra cuesta 21.000 millones de pesos. 17 kilómetros de pavimentación desde el río Nef hasta el puente Chacabuco en la Ruta 7 Sur. 21.000 millones de pesos. Viene la oferta, se presenta una sola empresa, 42.000 millones de pesos. O sea, se equivocó no en un 10, no en un 20, no en un 30, en un 100%. Entonces hay un proceso ahí de a propósito de permisología, que es la parte previa técnica, te fijas, antes del inicio de esta cosa, que a veces genera más meses en un proceso de reevaluación técnica de proyectos que no lo hemos metido en este tema. Aquí estamos hablando de minutos que se inicia un trámite, pero hay una parte previa que muchas veces del Estado, ¿ya? Que muchas veces del Estado, y que simplemente los plazos ahí no rigen para nada, como en este caso. Llevan meses y meses en la parte técnica, meses y meses para preparar la licitación, y se encuentran con que el error es del 100%. Chuta, perdón, Presidenta, señor Sandoval, este es un problema bien que al fondo nosotros como Ejecutivo también nos frustra bastante, y como Ministerio al menos nos frustra bastante. ¿Por qué? Porque efectivamente el proceso de tramitación para la obtención de los permisos sectoriales respecto a una inversión pública son largos, al fondo. La ejecución del diseño, el RS va al diseño, la obtención del diseño, muchas veces los diseños quedan obsoletos, tuvimos un alza de materiales muy fuerte después de la pandemia. Efectivamente, el proyecto de ley no se está haciendo cargo de aquello, porque de alguna forma no le corresponde a la Ley General de Urbanismo y Construcción hacerse cargo de aquello, sino que es más bien son problemas, por un lado, claro, de estimaciones que están equivocadas y que de alguna forma no quedan responsabilidades, pero también esto dice relación, por ejemplo, que muchas veces dichas evaluaciones corresponden a un diseño que se evaluó en cierto momento y que pasa tanto tiempo respecto a la tramitación del RS por de ejecución, que ese diseño ya queda obsoleto. O sea, hay problemas que estamos tratando de abordar como Ejecutivo respecto a la demora del Sistema Nacional de Inversiones, en el fondo. Entonces, nosotros ahí hay un problema. Yo estoy de acuerdo, yo no puedo sacar colocar un MOP, pero un problema que me suena conocido en el caso de vivienda y urbanismo. Sí. Entonces, yo coincido con que el proceso de formulación presupuestaria y de obtención de permisos, particularmente de los RS, debiese ser más rápido justamente para evitar que ante la obtención de dichos permisos se nos queden los proyectos obsoletos. Pero yo no podría sindicar ahí una responsabilidad particular de algunos profesionales, sino que creo más bien que debiésemos establecer algún sistema más rápido finalmente. Por ejemplo, nosotros como Ministerio estamos trabajando ya estamos haciendo 6 pilotos y otros 12 casos más que quedaron el próximo año respecto a evaluaciones territoriales. Esto en el fondo que significa que yo pueda evaluar los distintos proyectos en cuanto a su utilidad, no la ciclovía aparte, no el parque aparte, no la sede aparte, sino que todo esto pueda generar un tipo de diseño y ese diseño me permita obtener un RS completo para todas las obras. Eso va a agilizar los RS de ejecución para cada uno de ellos, pero al mismo tiempo
revisando y resguardando que lo que quiera hacer la RS, que es justamente que la inversión pública se haga correctamente y no se gaste plata de manera ineficiente. Ese tipo de cuestiones hay que combinarla porque efectivamente coincido que en muchas obras urbanas, particularmente hoy no estamos hablando mucho, y eso genera dificultades justamente con la ciudadanía, en el fondo, que no entiende por qué las obras se están demorando tanto. Senador Espinosa. Sí, por su intermedio, presidente, quisiera manifestar, ¿no es cierto?, una situación que demuestra claramente la trascendencia que tiene lo que usted acaba de comprometer, el hecho de que se va a revisar este tema de que no haya sanciones de ningún tipo. La ley 20.898, usted la conoce, la ley del mono, es una ley que le exige a los profesionales, al presentar los planos a la Dirección de Obras Municipales, solo le exige una declaración jurada a ese profesional. Y ese profesional presenta los planos con esa declaración jurada y cuando miente pone en riesgo la vida de las personas. Porque, por ejemplo, cuando señalan ese plano que la casa que está sometiendo a regularización tiene un muro cortafuego, por ejemplo, y en la práctica no lo tiene, eso es simplemente algo grave. O sea, nosotros en los últimos días hemos tenido incendios brutales en Puerto Montt, de 4 o 5 casas, no son 8, con pérdida de vida humana, en donde simplemente han estado sin muros cortafuegos que están tipificados como que si hubieran existido. A ese profesional, que falta la verdad, porque, ojo, o sea, solamente el director de obra, que no tiene fiscalizadores, ya lo hemos dicho, para esta ley, si tiene una duda tremendamente razonable, va a mandar a alguien. Puede hacerlo, tiene la facultad para hacerlo. Pero en la generalidad, yo me atrevo a señalar que en el más del 80% de los casos, los planos que ingresan por la ley 20.898 no son, en definitiva, no tienen la capacidad de ser fiscalizados. Entonces tiene que existir un mecanismo en lo que estamos haciendo hoy día para que ese profesional que miente y pone en riesgo la vida de las personas tenga una sanción que sea ejemplificadora. Y yo tengo la confianza, Vicente, en que ustedes puedan construir algo en esa línea, en las semanas que viene de discusión de este proyecto. Creo que esta es la oportunidad. Creo que es una buena oportunidad, Vicente. Adelante, secretario. No, si estiman volver a la indicación 24. Claro. ¿Le parece la indicación 24? Sí. Sí, como decía, está en la... Sí, claro, en la página 54, que reemplaza los incisos primero y segundo del artículo 145, establece que ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total o del archivo de declaración jurada que se refiere al artículo 144 bis. Los inmuebles construidos que se construyan para viviendas de conformidad con un permiso municipal u otra técnica que habilite su ejecución no podrán ser destinados a otros fines, a menos que la municipalidad respectiva autorice el cambio de destino y el propietario obtenga la aprobación de los planos y pague el valor de los permisos correspondientes cuando procediere. Esa es la indicación 24 que estábamos viendo. Sí, lo que pasa es que en la modificación que se aprobó en la Comisión de Vivienda y Urbanismo se agregó el cambio de destino, ¿no es cierto?, como parte de los objetivos de la norma. Y lo que estamos haciendo son el 145, que básicamente lo que establece una posición general que se mantiene respecto a las obras que no pueden ser habitadas o destinadas a su uso sin la recepción definitiva o parcial o total. Nosotros primero estamos estableciendo, incluyendo el archivo, que esta declaración jurada que estábamos conversando anteriormente, el archivo se está incluyendo dentro del texto de la ley. Y en segundo lugar, el inciso segundo anterior se está de alguna forma agregando la posibilidad justamente del archivo con otra técnica que ahorita de ejecución, es la forma en que vamos a establecer una suerte de, no una suerte, sino que hoy día la aprobación de los permisos, así, es un artículo que todavía está pendiente, pero hay cierto acuerdo en esto, hay cuestiones o que requieren permiso o que no requieren permiso. Y nosotros estamos agregando las técnicas que habilitan la habilitación como una posibilidad de permisos que tengan menos requisitos en el fondo.
¿Y por qué usamos esa terminología? Porque es coincidente con la que tiene el proyecto de permisología del Ministerio de Economía, en el fondo. La ley marco de permiso es el nombre específico. Y ese proyecto ha hecho un hincapié importante y hay una coordinación como ejecutivo en esta idea de la técnica habilitante para la ejecución, que es el término que vamos a discutir a propósito del artículo 116, que son aquellos artículos pendientes, pero que estamos incorporando acá y que, por cierto, si que utilizásemos otro concepto, habría que luego revisar este artículo. Pero más allá del nombre, lo que pretende esta modificación, y por eso hubo acuerdo, es poder considerar dentro de el artículo 145, que es respecto a la provisión de uso sin recepción, incorporar el archivo y las técnicas habilitantes de ejecución justamente como parte de aquellos documentos que pueden bastar para su archivo para bastar para la utilización de una vivienda o de una edificación. Eso es, senadora. Presidenta. Bien, en votación entonces la indicación 24, senador Kusanovich, A favor. senador Espinos. Sí, voy a votar, pero quisiera también agregar que me gustaría que por este proyecto, que es bastante necesario y rápido, debiésemos, si se puede, como no se puede atrasar la sesión, porque aquí hay otra comisión que funciona después, si pudiésemos por lo menos un mes poder partir a las 9 por este proyecto. ¿Se puede? Ya. A las 9:30 todavía cuestan a veces que se llegue. Ahora, yo no Bueno. tengo ningún problema. Ustedes no están llegando ya. Ahora, lo otro que sugiere un día lunes en la tarde en Santiago. Pero ya se suspenderán recursos hídricos frente a la emergencia. ¿Pero eso es en la tarde? ¿A qué hora? Pero veamos el próximo martes, veamos a favor, pero veamos el próximo martes cómo avanzamos. Pues, ahí vemos si que la cosa se complica. Bueno, yo tengo una solución para eso. Ingresemos recursos hídricos a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y se acabó la comisión. Pues, No tiene sentido a favor. O hacerlo más tardecita. Es que la mañana es más complicado porque las cosas son más de regiones, pero Ya, pero- es más expedito, yo creo. Porque Alejandro tenía problemas y cuando Sí, tengo dos comisiones en la misma. Ya, sí, votación. A favor, yo voté. Sí, a favor, presidenta. A favor. Entonces, aprobada, ¿no es cierto?, también 4-0, la indicación 24. Correspondería entonces pasar a la indicación 25 en la página 55. Estamos en la hora. Sí, tenemos otra, sí. ¿Podemos extender 10 minutitos más? Estoy liquidado, pero dejo votado este y me voy. Ya, Quedan perfecto. solamente 3 de los que hay acuerdo. Lo cual lo que pasa es que los no acuerdos igual nos permiten derivar. Ya hemos acordado varias cosas que no estaban en los acuerdos. ¿Se fija? Entonces es la virtud que tienen. Claro, sí. Quizás Démosle. pueden explicar Le pido el rápidamente. último, le pido el último, que le haga el último. Ya, el Sí, no hay problema. Adelante, página secretario. 55 es la indicación 25. Aquí no hay nada que opinar, que hay que aprobar. El presidente, ¿no es cierto?, establece como inciso, reemplaza el inciso segundo del 146, por otro que establece que el director ordenará la paralización inmediata de las obras cuando compruebe que una obra se estuviera ejecutando sin el permiso o declaración correspondiente, en disconformidad con aquellos o con la normativa aplicable, sin haber ingresado la resolución que aprueba el informe de mitigación de ser procedente, en ausencia de supervisión técnica o cuando aquellas impliquen un riesgo no cubierto sin perjuicio de las sanciones que correspondan. A su vez, dicha autoridad fijará un plazo prudencial para que se proceda a subsanar las observaciones formuladas. Esa es la indicación 25. Vicente, por favor. En verde, ahí sí, gracias. Por su intermedio, presidenta, solamente aclarar de que lo que esta modificación lo que pretende es justamente incorporar la declaración como parte de la responsabilidad de aquellas cuestiones que el director de obras municipales podría paralizar las obras en la eventualidad de que comprueba que hay una edificación que no se está ejecutando conforme a la declaración que fue ingresada a la dirección de obras municipales o que no haya, en este caso, realizado, si es que hay un informe de mitigación que no cumple con estas condiciones. O sea, de alguna forma pretende actualizar la norma, algo que ya existe, pero respecto a la declaración. Ese es el objetivo de esta norma, de esta modificación.
Senador Sor Kusanovich. A favor. Senador Sor Espinosa. A favor. Senador Sor Sandoval. Presidenta. Bien, aprobada 4-0. Claro. Vemos, don Fidel, quedan dos nomás, la indicación 36, que está en la página 89. Entonces, página 89, indicación 36. ¿Sí? Reemplaza el artículo 15 de la ley sobre publicidad visible desde caminos, vías o espacios públicos por la siguiente. Reclamación ante la ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Si el permiso fuere denegado expresamente o conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el peticionario podrá reclamar ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo correspondiente en los términos establecidos en los artículos 118 bis, 118 ter y 118 cuater de la misma ley. Que es lo que se viene estableciendo en este procedimiento. ¿Sí? ¿En votación? ¿Sí? Sí, yo no le veo mayor, a pesar de que van cambiando textos de la redacción original. ¿En votación? Sí. Senador Sor Kusanovich. A favor. Senador Sor Espinosa. Fundamento. Ya. En el marco de lo que he venido sosteniendo, porque creo que no quede en el aire. Aquí lo que pretendemos, ¿no es cierto?, con este proyecto, en definitiva, es que se agilicen los tiempos de las direcciones de obras municipales, pero para ello, vuelvo a insistir, y majaderamente, ¿no es cierto?, en que los revisores independientes tienen que asumir sus responsabilidades de verdad, porque a ellos, ¿quién le paga a los revisores independientes? ¿Les paga o el propietario? Claro, porque se reduce el Estado, en definitiva, porque se reducen los derechos municipales, pero es el propietario o la inmobiliaria. Entonces, ellos tienen que asumir su responsabilidad desde mi punto de vista, que tengan sanciones efectivas. Y vuelvo a repetirlo con mucha claridad, porque yo creo que esta es la oportunidad de que eso ocurra, porque eso le va a hacer bien a todo el proceso, ¿no es cierto?, de nuestras direcciones de obra, la agilización y todo lo que eso conlleva. Muchas gracias. A favor. A favor. Entonces, se aprobaría también 4-0 y quedaría solamente 43. la indicación número 43 en la página 94. Solo al margen, porque me tengo que ir. Tengo Adelante, senador Espinosa. igual plantear que debiésemos, creo yo, establecer ciertos criterios. Cuando nosotros estamos pidiendo que haya agilización de la tramitología, ¿no es cierto? Ese es el objetivo central. Pero a veces, cuando hay directores de obra, lo conversé, porque yo todas estas apreciaciones se las planteo, porque yo me he reunido con los de mi región, con todos. Hemos tenido reuniones amplias, yo creo que ellos lo están haciendo con muchos parlamentarios, y bien que así sea, para que conozcamos ese otro mundo. Yo no conocía ese mundo de comunas pequeñas en donde hacen de todo, repito, hasta el cementerio, como lo dije al inicio. Pero, por ejemplo, cuando ellos tienen una duda y le consultan a la seremía, hay seremías que se pueden demorar 3 meses, 4 meses en responder. Entonces, también allí hay una responsabilidad de la seremía respectiva en que si queremos que esto de verdad se agilice, dejemos establecidos, ¿no es cierto?, los tiempos que sean perentorios. O sea, ya existen, pero que también hayan sanciones ahí cuando eso no ocurra. Eso de mi parte. ¿Queda uno? Dejo mi voto. ¿Se abriría la votación entonces? Sí, por favor. Bien. Perfecto, abierta la votación, el senador Sor Espinosa vota a favor. Estamos hablando de la indicación número 43 en la página 94. No sé si el Ejecutivo quiere dar una breve explicación o si quiere la leo. Ya. Lo que pretende este artículo transitorio, por su intermedio, Presidenta, lo que pretende hacer este artículo transitorio es agregar de manera efectiva, de inmediato respecto al proyecto de ley, algunas tramitaciones que puedan ya tramitarse con una declaración jurada
como por ejemplo horas preliminares de instalación de faena, preparación de canchas, instalaciones, confección de hormigón, cuestiones propias de la ejecución de obras que de alguna forma nos permitan agilizar los permisos de manera inmediata con posterioridad a la publicación del proyecto y que no requieran la reglamentación de la ordenanza, que es como está establecido en la declaración, que ciertamente ya estamos pensando cómo trabajarla, queremos hacerla rápido dentro de este gobierno, pero creemos que este artículo sexto es una buena señal justamente como para poder incorporar desde ya algunas declaraciones para que apuren más los proyectos de edificación, pensando en dar un impulso a un sistema que efectivamente requiere algún grado de certeza. Eso. Sí, no, sí, por cierto, si el fondo está... No, lo que pasa es que la declaración jurada tiene que hacer cumplimiento de ISO 1300 si es que efectivamente está dentro de aquellas indicaciones. En el fondo es simplemente es una suerte de recordatorio. No pretende eludirlo ni tampoco establecer un nuevo requisito, sino que simplemente es congruencia. Es simplemente su objetivo. Senador Sekusanovich. Bien, bueno, toda vez que estaba abierta la votación, ya el senador Espinosa también se manifestó a favor. Senador Sor Sandoval. Presidenta. A favor. Muy bien, entonces ahí con eso quedan aprobados todos los artículos. En rigor las indicaciones en las que había acuerdo en la mesa técnica para aprobar en los mismos términos. Muy bien, yo quiero, antes de terminar, quiero reiterar oficio 48 del año 2023 sobre traspasos de terrenos serbios a entidades religiosas. Si pudiéramos tener una reiteración de este documento porque todavía no hemos tenido respuesta. ¿Mm? Sí. Por favor. Gracias. ¿Alguna consulta, intervención que quieran agregar los senadores? Adelante, senador Sandoval. Sí, yo le sugeriría, Presidenta, que más allá de todas las dificultades y para acelerar, porque si bien es cierto avanzamos, pero quedan muchas que probablemente van a generar más discusión de la que tenemos hasta ahora, porque estas son las que están con acuerdo. Y tomamos toda la semana para estos 15, 16, 14 artículos. Yo sinceramente le sugeriría que evalúe con todo la concreta y cierta posibilidad, más allá de las dificultades que puedan existir, de sesionar en Santiago para acelerar este tema de tramitación y no nos transformen nosotros en aplicarnos autopermisiología a nosotros mismos, ¿no? Sí, senador Sandoval, yo adquiero el compromiso de poder coordinar esta semana una comisión más para la próxima, obviamente acordando fecha y día junto a todos los colegas más el Ejecutivo, ¿ya? Se da por finalizada la sesión.